La línea Durand es la frontera de 2.640 kilómetros entre Afganistán y Pakistán. Su nombre y creación se deben al resultado de un acuerdo entre Sir Mortimer Durand, secretario del gobierno británico de la India, y Abdur Rahman Khan, emiro gobernante de Afganistán. La línea Durand ha servido como frontera oficial entre las dos naciones durante más de 100 años, pero lleva causando controversia entre sus habitantes desde su establecimiento. Cuando se creó la línea Durand, el 12 de noviembre de 1893, Pakistán aún formaba parte de la India, y a su vez, India estaba controlada por el Reino Unido, país que gobernó el subcontinente desde 1858 hasta su independencia, en 1947, mismo año en que Pakistán logró la suya. Es importante mencionar que hay dos grandes grupos étnicos cerca de la línea Durand. Por un lado, están los punjabíes, y por otro, los pastunes. La mayoría de los punjabíes y pastunes son musulmanes suníes, siendo los primeros el grupo étnico más numeroso de Pakistán y los segundos el más numeroso de Afganistán. También hay muchos pastunes en el noreste de Pakistán, donde dominaban un territorio de 103.600 kilómetros cuadrados antes de ser derrotados por los británicos en 1847. En aquella época, los pastunes luchaban para impedir que los punjabíes se adentraran en las montañas del sureste de Afganistán. Los británicos establecieron la línea Durand tras conquistar a los pastunes, dejándose llevar por características físicas del terreno, ya que el 85% de la línea sigue ríos y otras características, pero no fronteras étnicas, lo que provocó una división de los pastunes en dos países distintos. Afganistán gobierna a todos los pastunes de un lado de la línea Durand, mientras que Pakistán gobierna a los pastunes del otro lado. Los pastunes del lado pakistaní de la frontera constituían más de la mitad de la población pastún, pero tras la división del país, quedaron bajo el control de los punjabíes, lo que se tradujo en múltiples conflictos y disputas, puesto que también los pastunes quedaron disconformes con el gobierno colonial británico. Después de la partición de la India británica en el 47, el recién creado país de Pakistán heredó el acuerdo de Durand, pero el área a ambos lados de la línea se convirtió en objeto de un movimiento por la independencia de Pastún y el establecimiento de un estado independiente de Pastunistán. Además, Afganistán se negó a aceptar la línea Durand, declarando nulos la frontera y los acuerdos que la definían por haberle sido impuestos por los británicos. Cuando el recién creado Pakistán se unió a las Naciones Unidas en 1947, Afganistán fue el único miembro de la ONU que votó en contra de su membresía. Con la invasión soviética de Afganistán en el 79, la cuestión de la línea Durand se volvió secundaria, al ser la Guerra Fría el escenario principal, especialmente cuando Pakistán se alineó con Estados Unidos y donde se reclutaron grupos muyahidines, en su mayoría de las tribus pastunes del lado pakistaní de la frontera, para luchar contra el gobierno soviético en Afganistán. Esta insurgencia continuó hasta que los soviéticos se retiraron en 1989, provocando la fractura en grupos armados localizados que desempeñaron un papel en la guerra civil afgana, que a su vez condujo al ascenso de los talibanes. Sin importar el gobierno afgano de turno, Afganistán siempre ha sostenido que la línea Durand es nula y además el país continúa buscando la devolución de los territorios pastunes, así como de Baluchistán, lo que le proporcionaría acceso al mar Arábigo. La línea Durand sigue siendo motivo de controversia entre Afganistán y Pakistán, y la construcción de una valla en la frontera por parte de este último en 2017 ha provocado un aumento de las hostilidades. Por un lado está el ejército pakistaní, formado en su mayoría por punjabíes, y por otro, los talibanes, formado en su mayoría por pastunes. El gobierno afgano anima a los pastunes de Pakistán a tener su propio estado independiente dentro de ese país. Para los 41 millones de pastunes de la región, también crece el apoyo a un país separado llamado Pastunistán, que es también el nombre de la zona entre Afganistán y Pakistán, donde vive la mayoría de los pastunes. Actualmente, la línea Durand atraviesa las provincias pakistaníes de la provincia de la frontera del noreste, las áreas tribales bajo administración federal y Baluchistán, y también incluye 10 provincias de Afganistán. El conflicto entre los talibanes, el gobierno afgano, el gobierno pakistaní y las tropas extranjeras en la zona ha sido casi siempre violento. Todavía hoy, la zona fronteriza de la línea Durand sufre atentados suicidas, ataques aéreos o combates callejeros.